como te decía, ¿verdad? Las redes sociales no deberían ser nunca Un un punto. punto de comparación, ¿verdad? O de decir, eh, ¿Qué tal, amigos y amigas de todo el mundo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Reflejo Podcast, a segundo episodio. Hoy tengo a un invitado muy especial, Dios mío, a un genial y gran amigo. ¿Cómo estás, Tabito? hola, Josuelino. Josuelino te digo yo con cariño. Nadie más puede Sí, decirte no, Josuelino. ya, Empecemos otra vez. no, no, estamos bien. No, a mí me dicen de todo en todos Eso. lados, pero ya voy a hablar. De hecho, la próxima semana planeo hablar de los apodos Ah, para que va, quede ah, claro va. de una, ajá. ¿Y de dónde Entonces salió esto voy a estar Josuelino? alerta de spoiler. Ese sí no sé de dónde salió. Ese tú te lo inventaste. Josuelino pan y De hecho, vino. fuiste ajá. Ese tú te lo inventaste. Ajá. Sos bueno para poner apodos, Tao. No, creo que no, creo que no. Yo no era el de los apodos. O sea, a mí me ponían apodos, pero yo no era el que ponía apodos, la verdad. De verdad. Me, ¿Querés me sentía revelarnos mal. algunos? Me sentía mal. ¿Querés revelarnos? ¿Te sentías mal? Sí, como mala onda con la gente. Sí, de plano. Ya estábamos platicando de eso, pero qué alegre tenerte acá, de verdad. O sea, hoy creo que hay varias personas que están viendo el podcast y ya te conocen, pero quiero que te conozcan todavía más y más a profundidad, ¿verdad? Aquí en Estado hay varias cosas que estuvimos platicando para poder platicar, ¿verdad? Valga la redundancia. Y Si creo se que va a ser escuchan mis un perritos, buen perdón, episodio. porque aquí mis perritos ladran como por todo, No, ¿va? sí, ladran hasta por el que no está ahí, ¿verdad? Y aquí estoy de cabal. No, pero no tengas pena, no te preocupes, son tus perrijos, ¿verdad? No, Son tus Dios me perrijos. regañó por eso una vez, pero de eso hablamos otro Sí, día. desde hace tiempo sabía que tú tenías perritos, tú con tu esposa les gustan los perritos, pero eh, pues resulta que ahora evolucionaron, ¿verdad? Evolución. Evolucionaron ajá, de tener perrijos a tener su primer bebé, varón, un mini Tao, le llamo yo porque es igual a ti. Pero contame, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser papá a una edad relativamente joven? ¿Cuántos años tenés? 29. Uf, 29 años. uf, uf. Ajá. Siempre quería Sí, ser papá sí, antes de cumplir 30, la verdad. Pero sí. regresando a lo de Juan Daniel, todos dicen, bueno, algunos dicen que se parece a Daniela, otros dicen que se parece a mí. Entonces, ahí va como a la mitad el como la estadística, ¿no? La encuesta. Va a la mitad digamos, en genética 50-50 porque los dos son predominantes, decís vos. Cabal, cabal. Pero No, sí, sí, siempre dicen, imagino algunos que dicen que se parece a Daniela, otros dicen que se parece a mí. hay como, ¿cómo te diría yo? Hay como este miedo, más ahora, no sé, eh, a, a tener un compromiso de joven, que primero quieren hacer un montón de cosas antes de, que está bien, ¿verdad? Pero no sé cómo ha sido tu experiencia, pro y contras, cómo lo has sentido. Contame tu historia. Sí, como te decía, siempre quise ser como papá antes de los 30, la verdad. Igual me Ajá, quería casar así a los 25 y gracias a Dios me casé a los 25, ¿verdad? No es como que haya una ajá. edad para hacer cualquier cosa, siento que sí es un compromiso grande. La verdad es que estamos, en términos generales, contentos, bien felices. Justo hoy le decía a la baby, ¿verdad? Daniela, mi esposa, la baby. Que es alegre, ¿verdad? O sea, que muchos te dicen, ¿verdad? Ya no dormís como antes, que hay un Sí. montón de cosas que tenés que hacer, todo es nuevo, todo es nuevo. Ni siquiera fue un cambio Ujú. tan grande como cuando nos casamos, como ahora que somos papás, ¿verdad? O sea, literalmente es como estar pendiente Ujú. de un ser humano, ¿verdad? Que es Sí. diferente y va, si no, por ejemplo, si te casaste, ¿verdad? Y no había para, yo qué sé, ¿verdad? Salir al cine o una comida o lo que sea, es como, no importa, Ajá. ahí miramos otra cosa o hacemos algo más o nos inventamos algo, ¿va? O partimos el Sí. pan a la mitad, lo que sea, ¿verdad?
Pero de verdad, o sea, Sí. Juan Daniel lo que necesita es como, ¿qué hago? Para que no le haga falta nada, para que no se ponga mal, para que no le dé el aire, para que no le dé el sol. O sea, para que no se ponga malo, ¿verdad? Para que esté sano, para Sí. que esté creciendo. Eh, y justo esta semana estaba leyendo eso que decís, ¿verdad? Que se decía mucho antes que la humanidad estaba como multiplicándose muy rápido y se decía que en el futuro íbamos a estar Ujú, sin recursos, sin agua, sin comida, porque iba a haber tanta sobrepoblación que no sí. iba a haber espacio ni para respirar. Y Ujú, curiosamente ha estado pasando totalmente lo contrario, más en la pandemia, ¿verdad? ujú, En Estados Unidos, incluso estaba leyendo yo un reporte esta semana, cabal, o ujú. sea, de lo que estamos hablando, y que decía que estaban preocupados y estaban viendo lo de los nacimientos de los niños como una crisis, porque dejaron ya Ajá. de haber, o sea, antes había como partes iguales, gente que nacía y gente que se moría, ¿verdad? Y entonces los niños Ujú, van creciendo y son jóvenes cuando las personas ya están adultas y no pueden trabajar. Pero ahora ujú, el número de niños es mucho menos y el número de gente que crece o sea, sigue creciendo, ¿verdad? Y se vuelven abuelos y no va a haber en ujú. el futuro jóvenes que trabajen para que esos abuelos reciban su jubilación o estén O bien sea, o estén seguros. va a haber una generación que va a faltar. Sí, va a haber una generación que va a Ajá, faltar y van a haber muchos viejitos y pocos jóvenes, ¿verdad? ajá, Entonces, creo que a diferencia de casarnos, que yo sé que es un privilegio que Dios nos da, sí, tener hijos o cuidar a niños, ¿verdad? Literalmente es como asegurar el futuro, ¿verdad? Literalmente, es que sí, alguien vaya después de ti y creo que también por eso eh, en la Biblia lo vemos, ¿verdad? Tantas personas que tenían de ajá, todo y decían, yo tengo, ¿para qué me bendecís? ¿Verdad? Tengo dinero, tengo casas, tengo comida, tengo todo, ¿verdad? Pero no tengo a quién ajá, dejárselo, ¿verdad? Entonces creo sí, yo que es una sí, aventura y sí, obviamente es un reto muy grande, todas las cosas son nuevas, aprender todo es nuevo, nos hubieras visto cambiando el primer pañal, fue una aventura. sí, Pero es un reto bonito, ¿verdad? ajá, Y creo sí, que, creo, no, sí, creo yo que es bien chilero, la verdad. Es una responsabilidad bonita, pero un reto muy grande. ¿Vos cuántos hijos no, querés sí, tener? imagino. ¿Yo cuántos hijos quiero tener? No sé. Madres, no tengo ni idea, ni siquiera ganas dan ahorita, pero no, 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 vamos a ver. Sí, tal vez, no sé, tal vez dos, uno para que me dé de comer y el otro para que me pague el Mira, hospital. No, sí, no, me gustaría, creo yo que dos hijos, a lo máximo tres, pero dos creo que estaría bien. Tal vez un niño y una niña me gustaría tener, pero como no podemos decidir eso, Sí. este, o todavía no, a ver, pero sí, sí, tal vez dos hijos me Yo fui gustaría tener. de familia grande, entonces yo siempre le digo a la Bibi que es mejor tener más de tres, porque si como hermano te Ajá, peleas con uno, tenés con otro con el que ir a jugar, ¿verdad? No tenés como que te peleaste con tu único hermano y ahí se acabó. y ahí se acabó la relación. No, sí, sucede. No, pero qué interesante eso que decís. Lo de la brecha, o sea, que se va a abrir un vacío por la cantidad de gente que se está yendo y la poca cantidad de gente que está viniendo, ¿verdad? Y digo, es interesante, o sea, ese tipo de cosas son las que precisamente quería lograr con el podcast, porque nunca me hubiera imaginado una respuesta tuya de ese tipo. Yo creí que, o sea, por conocerte, ¿verdad? Por cómo te conozco, digo, o sea, pensé que digamos, la respuesta se iba a ir por un tema más aconsejable, de cuestión de cómo hacerlo, de cómo te sentís, pero lo que me gustó es que, o sea, lo que decís es que también estás enfocado no solo en crear una familia, sino en de alguna manera cuidar tu futuro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Sí, total, no bueno, sé, ajá, sí, totalmente no es como que asegurar mi futuro, ¿verdad? Sino ajá, siento que el mundo va a seguir necesitando de
eh, no sé, de personas que sigan presentando a Jesús, y Sí, estoy seguro o tengo la responsabilidad de crear eso en Juan Daniel, ¿verdad? De asegurar eso en Juan Daniel, ¿verdad? Que cuando yo no esté, porque con un discípulo puede pasar, ¿verdad? Pero creo que un hijo es como eso, la responsabilidad de regresarlos a escoger a Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo Juan Daniel vino a hacer a mi vida, ¿verdad? Apuntar mi mirada a Dios y enfocarme realmente en eso que es lo que Dios espera y lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que es la razón principal de todas las cosas, ¿verdad? De por qué sí, trabajamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué compramos las cosas que compramos, ¿verdad? Nuestro correcto. único y el único motivo por el que estamos vivos, decía alguien, ¿verdad? Era para elegir a Jesús, ¿verdad? Y vivir eternamente con Él. Él nos dio la oportunidad y ese regalo. Y todo lo Ujú, demás, casarnos, tener una familia, comprar una casa, comprar un carro, viajar, son regalos que Dios te da, ¿verdad? Que son oportunidades ajá, que Dios te da, pero venimos para eso, para servirlo, para buscarlo, para adorarlo, ¿verdad? Entonces, si ya como vos, ¿verdad? Querés tener 2 hijos, pero alguien más quiere tener 4, ya es cada quien lo que haga con el regalo que Dios les da, ¿verdad? Pero sí, creo que más que eso es de preguntarse qué es lo que Dios tiene para tu vida y si lo estás cumpliendo o no, ¿verdad? Por ejemplo, también cuando la gente dice de casarse, ¿verdad? ujú, La verdad es que el Señor no nos creó para casarnos, ¿verdad? O sea, el Señor nos da la ujú, oportunidad de estar casados y cumplir con alguien o junto a alguien el propósito que nos puso a cada uno, ¿verdad? Entonces, si tú te querés casar a los 20, a los 30, ¿verdad? Y eso es lo que ujú. cada quien decide hacer con el regalo que Dios le dio, pero hay Qué un interesante, propósito ajá. individual más grande que, que el simple hecho, por ejemplo, de invitar a gente a tu boda o de comprar una casa o de, yo qué sé, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, súper. Eso que dijiste me gusta mucho porque creo que a veces o sea, hay como presión de que te tenés que casar y te tenés que casar y te tenés que casar. Y he dicho, y he visto, perdón, muchas personas que dicen, no, yo me quiero casar después o no tengo planes de casarme. Y, y muchas veces lo dicen con pena porque creen que está mal. Ujú. Pero, pero la realidad es que no, es que, como decías tú, ¿cómo se llama? El verdadero objetivo aquí es como decidir según lo que nosotros querramos, ¿verdad? Hay algo que me gustó de todo lo que dijiste también y tal vez lo abordamos un poquito. Aquí o sea, la mayoría del público eh, creen en Dios, pero yo sé que un montón no, Ok. ¿verdad? Ajá, y como mínimo si creen, han tenido como malas experiencias. Pero hay algo que me gustó que tú dijiste, y vamos a hablar desde la perspectiva papá-hijo, y sobre todo tu papá que estás joven, a tu hijo que está bebé, Ok. ¿verdad? Hay un montón de personas que, o sea, dicen mis papás creyeron en Dios, pero yo nunca le caché la onda, ¿verdad? Me mandaban a retiros religiosos y nunca me hizo efecto, ¿va? Cabal. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, ¿crees que hay una fórmula? ¿Tú tienes un plan para lograr que Juan Daniel conozca a Dios? O sea, suponete que un día, porque, o sea, a lo que voy es que un montón de gente que nos puede estar viendo puede estar diciendo, no, yo no quería ir a la iglesia, o sea, y a lo que voy es eso, que crees que en algún momento sus papás tal vez cometieron algún error, no se hizo de la mejor manera, ¿tenés tú algún plan? ¿Cómo abordarías tú esa perspectiva, verdad? Creo que, digamos, el error tal vez, obviamente la pregunta está enfocada a los papás, ¿verdad? A la relación de papá e hijo, pero creo que es un error que también cometemos como líderes, ¿verdad? Ajá, Cuando somos líderes de un grupo o de nuestros amigos que queremos eh, a fuerza presentarles a la gente a nuestro Dios, ¿verdad? Y mira, esto es lo que tenés que sí, hacer y esto es lo que tenés que hacer y esto es lo que yo hago y así, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y a fuerza tenés que, o sea, querés sí, como que copiar tu relación con Dios y pegársela a alguien más y si no esa persona no tiene la misma relación con Dios o de la misma manera, vos decís que no es un buen cristiano, ¿verdad? O la verdad es que aquel, ¿verdad? No está reaccionando.
Y fíjate que ese es uno de mis mayores como temores, si querés verlo así, ¿verdad? De Sí, lograr que Juan Daniel conozca a Dios de la manera personal e individual como lo tiene que conocer, ¿verdad? Y sí, llegar a conocerlo eh, incluso más de lo que yo lo conozco, ¿verdad? Y enamorarse de él, de Dios como yo me enamoré de Dios, ¿verdad? Y sé, eh, porque como te digo, es uno de mis mayores temores, entonces he estado leyendo un montón y teniendo un montón de planes de la sí, Biblia y lo que más he leído es eso, ¿verdad? Que los niños ven esa relación con Dios que tú tenés y la imitan sí, y entonces encuentran su propia relación con Dios, ¿verdad? Pero no van a hacer sí, nada que no, o sea, no van a hacer nada que yo diga, pero no haga, ¿verdad? O sea, si yo les digo, mira, ujú, tenés que orar, mira, es que tenés que hacer, mira, es que, y yo hago todo lo contrario, sí, definitivamente eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, tal vez, como te decía, tal vez la pregunta está enfocada en padres, pero todos lo hacemos, ¿verdad? Tal vez le decimos a nuestra gente o a nuestros amigos, mira, es que tenés que tener fe, pero nos están escuchando hablar y siempre andamos quejándonos y siempre somos pesimistas y mira, es que tenés que amar a los demás, pero andamos criticando y andamos contando sí, chismes y andamos, entonces no se va, ¿verdad? Mira, es que orá con Dios, pero tú la última vez que oraste fue hace 4 meses, o sea, a ver, ¿verdad? O sea, no, sí, no existe esa relación y eso es lo que pasaba en la Biblia. La Biblia por eso dice el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac, ¿verdad? No es que fuera un Dios diferente para cada uno, pero sí, sí, ¿verdad? O sea, cada uno tenía, no era, para Isaac no era el Dios de mi papá, no era el Dios de mi abuelo, para Isaac era sí, mi Dios. Entonces, sí, era como personal, ajá, entonces, por eso dice, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Porque era el Dios de esa persona, no era sí, la creencia compartida de alguien más o la fe familiar, si querés verlo así, ¿verdad? Obviamente sí, sí, leí un libro muy bueno que es de la pastora Hornum de Perú. ajá, Me ajá, encantó ese libro y sí tiene muchas reglas y bueno, no reglas, sino muchos tips y muchas cosas que uno puede hacer en su casa para crear un ambiente en el que tus niños o tus hijos crezcan eh, y busquen a Dios, ¿verdad? Y los voy a sí. implementar en mi casa. No, eso pero está interesante, ajá, ajá, pero más allá de lo que puedas hacer o de las reglas que puedas imponer, es como en buscar tener esa relación personal con Dios tan íntima y tan real y tan genuina que para tus hijos y para tus amigos y para tus papás incluso sea atractiva, ¿verdad? Y sea hey, yo quiero conocer a Dios como Josué lo conoce, ¿verdad? Entonces, sí, ajá, ajá. Sí, no, sí, hay algo que vos mencionaste que es creo que es un tema más inspiracional, que la gente se inspire en ver cómo vivís, en ver cómo te manejas, cómo hablas, cómo pensás, y que eso concuerde, ¿verdad? También con lo que predicas, ¿verdad? Y, y creo que tal vez ahí creo que es donde a veces choca un poco. Digo, eh, hay que aceptar también que, o sea, hay ocasiones en que los papás hacen el mejor esfuerzo y son una nave de papás y muchas veces igual los hijos toman decisiones diferentes, ¿verdad? Por X, Y o Z razón. Pero creo que, o sea, sin presión a los papás, o sea, tengan la mejor relación, creo yo que ese es el mensaje, con ejemplo. Y también diría yo, o sea, le agregaría yo, quítense esa presión de que ustedes son los que transforman a la gente, ¿verdad? O sea, ajá, o sea, nos, o sea, puede uno inspirar a creer. De hecho, toda creencia debería basarse en eso. No podrías imponerle, esa es como la libertad de expresión, ¿verdad? Que hay y la libertad de creencia, que es con base a lo que tú querés y con base a lo que te inspiras y con base a por quien sos influenciado, ¿verdad? Y creo que ahí es donde radica a veces el problema padre-hijo, que o los papás lograron llevar una vida ejemplar para inspirar, pero al final el hijo, la hija, el sobrino, el nieto, quien sea, decidió hacer las cosas de manera diferente o simplemente no se inspiraron, ¿verdad? Esa es como la realidad
pero hay que tener como criterio y cuidar mucho las emociones para saber discernir, diría yo. Eh, pero sí está interesante. Creo que ha habido una brecha y una lucha con eso y creo que sí tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver cuánto inspiras a las personas, ¿verdad? Eh, y es, ¿sabes? O sea, ser de influencia creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Ser de influencia. Hay una cosa que quería abordar yo contigo y era ese ser influencia, ¿verdad? En este caso hablamos de cómo comenzás ahorita con tu vida de papá, ¿verdad? Junto a tu esposa Daniela, su vida de mamá, juntos con Juan Daniel. Pero hay algo que quería platicar también y era que ustedes dos son de influencia. Quiero platicar de eso. O sea, tú y Daniela son de influencia y la verdad es que, o sea, tienen como esa figura en que la gente encuentra como un modelo a seguir. Me explico. Em, y lo que quisiera saber es, ¿fue planeado? ¿Todo esto es intencional? O sea, ¿hasta qué punto es intencional y en qué punto las cosas se dan solitas? ¿Verdad? Qué pregunta difícil. La verdad es Sí. que, eh, Creo que, sí. no sé. Ajá. Mira, creo, ¿verdad? Primero hay que definir bien qué es influencia, porque a veces nos dejamos, y más ahora, ¿verdad? Nos dejamos llevar mucho por los números, o por los likes, o por las personas que vieron mi live, o por las personas que me comentaron mi foto, o, ¿verdad? Porque entonces ya creemos que eso es como, wow, ¿verdad? Soy influencer, como se llaman ahora, ¿verdad? Pero, eh, como decía un tweet que leí hace mucho tiempo y me dio risa, que decía, influencia tenían las maestras que podían poner en silencio a 24 niños en el salón del kinder, ¿verdad? O sea, la maestra que te Ajá. hacía recoger las cosas tenía influencia, ¿verdad? O sea, y creo que de eso va como la influencia, eh, digamos, capacidad o lo involucrado que puedes estar en la vida de las demás personas, ¿verdad? Y creo que eso es 100% intencional, ¿verdad? No con el afán, como te decía, de números ni de nada más, sino estar involucrados en la vida de las personas, ¿verdad? Nosotros con Daniela, tú nos conoces, y nos gusta eso, tal vez no que nos reconozcan, ni que nos llamen, ni que nos digan, ni que nos saluden en la calle, sino involucrarnos en cómo está, ¿verdad? Cómo se llama cada persona que conocemos, cómo se llama cada persona Sí. y qué está pasando en la vida de esa persona y en qué eh, podemos ayudar nosotros, ¿verdad? No en qué nos Ujú. pueden ayudar a nosotros o en qué nos pueden servir a nosotros, sino en qué podemos darles nosotros de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Un consejo, una palabra, una ayuda o lo que Sí. sea, ¿verdad? Y cómo podemos involucrarnos en bendecir la vida de los demás. Y creo que ese es Sí. lo que debemos buscar todos, ¿verdad? Antes de que se aprendan mi nombre, aprenderme Ujú. el de las personas que yo conozco, ¿verdad? Hay algo que dijo una persona en un podcast que me gustó mucho que decía que no era lo mismo tener influencia que tener atención. Ajá. Y que dice que, o sea, cuando generas atención, pues es por X, Y o Z razón, pero no porque tengas atención puedes influenciar, ¿verdad? Y, y era eso, o sea, creo que muchas veces se busca la atención sin, sin el precio de la influencia, ¿verdad? Que la influencia radica más en inspirar a los demás, como mencionabas antes, eh, radica más en involucrarte en sus vidas, radica más en, en preocuparte por las demás personas. Digo, no de todos de la misma manera, porque ni todos se acercan tanto a uno, ni uno se puede acercar a todos. Pero como mínimo sí, o sea, las personas que están en tu parámetro o en tu radar cercano, creo que sí deberían, sí son las que van a sentir más esa como influencia tuya. O sea, ¿crees que hay alguna manera de alargar ese radar? Ese radar, o sea, como para influenciar de alguna manera algún tip. Yo creo que primero, digamos, como lo más fácil o lo más práctico para hacer, primero es conocer qué puedo yo darle a las demás personas.
¿verdad? Porque, Ajá, como tú bien decías, ¿verdad? Si estoy buscando ampliar el radar y buscando que me miren más personas, pero no sé bien qué sí, puedo darles, solo estoy llamando la atención, ¿verdad? Pero si yo primero sé que, por ejemplo, yo, ¿verdad? Yo soy bueno animando a las personas y me gusta estar, ¿verdad? Contagiándolos sí, de alegría, haciéndolos reír, ¿verdad? Yo sé que en eso soy bueno, ¿verdad? Ya no es, sí, para mí hacer serios conmigo, no me llamen, ¿verdad? ajá, Pero si necesitas eh, alegrarte, ¿verdad? Animarte, tomar fe, ¿verdad? O un diseño bonito. Yo sí, sé que yo te puedo ayudar, ¿verdad? Y entonces sabiendo qué es sí, lo que yo puedo dar, ya entonces empiezo a abrir mis ojos y a poner atención en los que me rodean y cómo puedo hacer que lo que yo tengo les sirva a los demás y cada vez a más personas, ¿verdad? Pero creo yo que comienza conociendo qué es lo que Dios te puso, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios puso en ti que podés darle a los demás, ¿verdad? sí, te entiendo totalmente. O sea, si no, uno no sabe qué ofrecer, difícilmente va a poder apuntar como hacia donde debería, ¿verdad? Independientemente. Y creo que eso naturalmente va a crecer. O sea, le escuché decir a una persona que no se enfocaran en cosas grandes, ¿verdad? Y lo más chistoso es que esa persona ha logrado un montón de cosas grandes, ¿verdad? Ajá. Y él dice, no se enfoquen en cosas grandes, enfóquense en hacer bien las pequeñas, porque lo pequeño bien hecho crece. O sea, así lo dijo. Y me encantó esa Sí. frase, Y porque es, o sea, a mí una de las ajá, cosas que me ha ayudado mucho en ese tema, eh, porque tampoco es fácil, ¿verdad? O sea, la verdad, sí, y más en el mundo en el que vivimos, son muchos los libros ujú, de Max Lucado, ¿verdad? Él habla mucho de ser líderes de influencia y de cómo ajá, realmente, a veces dice que las personas de mayor influencia son las más desconocidas, ¿verdad? Y, es curioso, pero es cierto, ¿verdad? A veces tiene más influencia alguien que nosotros no conocemos, o no porque sí, nosotros no lo conozcamos o no tenga miles de seguidores en Facebook, sí, en Instagram, y, pero están dando su vida por la gente y están sirviendo y te aseguro que esas personas tienen más aprecio por esa persona que nadie conoce que por alguien sí, que es súper famoso en Instagram que no ha hecho nada por los demás más que totalmente. llamar la atención, ¿verdad? Entonces, eh, también, Max Lucado si quieres leer. No, sí, 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 me encanta. Y es que, em, o sea, siendo, por así decirlo, siendo realistas, no todo el mundo llega a niveles así grandísimos, grandísimos de fama, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me gusta es que, como decís tú, o sea, tiene más peso alguien, una sola persona que tal vez nadie conoce, que conmovió o impactó tu vida, que una persona famosa que pues llega a un montón de público, pero que quizás no logra eh, hacerse tan personal contigo, ¿verdad? Y es aquello de que tal vez no soy capaz de cambiar el mundo, pero sí soy capaz de cambiar el mundo de una persona, ¿verdad? O sea, y es como es como, ¿cómo te diría yo? Es lo que tú decías, es como el enfoque que le das, ¿verdad? El correcto enfoque que le das. Y Y es que hablando famoso te de puedes hacer por ajá, cualquier cosa, la verdad. Famoso sí, puede hoy en ser. día, sí, De hecho, sí, no, o también sea, decían, ¿verdad? Que cada uno tiene sus 5 segundos de fama, que son lo que todos están buscando, ¿verdad? Pero de verdad que puedes hacerte famoso por por cualquier X cosa, cosa. literal, sí. Hasta por algo No, bueno y sí, por algo malo, ¿verdad? totalmente, totalmente. Hablando de cómo nos conocemos, o sea, tú dejaste claro que, o sea, hubo algo que mencionaste que a mí me gustó, que era que si queríamos hablar de seriedad, no te llamáramos. No, no soy Yo tan sé que es un serio. dicho, ajá, yo sé que es un decir, ¿verdad? Y, o sea, para los que te conocemos un poco más de cerca, sabemos que todo el tiempo estás sonriente y haciendo bromas, ¿verdad? Y, pero cuando te veía y pensaba en lo que íbamos a platicar por acá, me recordaba de esta película de Inside Out, Ok, sí. de Intensamente, Ajá. ajá, que cómo la alegría quería predominar en todos los pensamientos de la persona, ¿verdad? ¿Tú crees que haya, o sea, cómo plantearías tú el hecho de que la alegría tal vez no todo el tiempo sea buena? O sea, estar alegres todo el tiempo es posible y si se logra es problemático.
Yo creo que sí es posible, pero no es No conveniente. fingida. Ajá. Ok. Porque todas las emociones fueron puestas en nosotros por una razón y tienen y funcionan para algo, ¿verdad? De hecho, curiosamente ahora estoy leyendo un libro, pero no te voy a contar mucho porque no lo he avanzado mucho, pero se llama El buen enojo. Entonces, Ok. eh, y lo estoy leyendo por eso, ¿verdad? Porque yo también me enojo, ¿verdad? Yo también me pongo No, triste, sí. Ajá. en menos Ajá. proporción tal vez que del tiempo que estoy feliz, eh, pero sí, ¿verdad? Y me ha servido, si no, eh, Sí. si no estaría mal, ¿verdad? Porque si nos volcamos solo a una emoción, ¿verdad? Si todo el tiempo estamos enojados también es posible, pero no es conveniente, ¿verdad? O si todo el tiempo estamos tristes, también es posible, pero no es conveniente, ¿verdad? Pero Ajá. creo yo que de todas, eh, y es que la felicidad tal vez no es estar riéndonos y echando chiste de cualquier cosa Sí. o tomar las cosas un poco o sea, sin la seriedad del asunto, no, ¿verdad? O sea, yo ahora soy Sí. papá. Son bromas. Don Tavo. Y sí, ¿verdad? Voy a tener que ser serio y voy a tener que poner reglas y voy a tener que regañar sonriendo. Pero, eh, pero creo yo que la vida se hizo para disfrutarla, ¿verdad? Y estar... hay una palabra en la Biblia, pero a veces suena muy evangélica, ¿verdad? Pero es de Ajá. tener gozo en tu corazón, ¿verdad? Que no es lo mismo estar Ajá. feliz todo el tiempo. Porque tú puedes estar Ujú. enojado, pero el gozo nadie te lo quita, ¿verdad? Y entonces ahí es donde te enojas, pero no pecas, por ejemplo, ¿verdad? Donde estás triste Sí. cuando es tiempo para estar triste, como dice la Biblia, pero en tu corazón hay gozo, no estás deprimido, ¿verdad? Eh, Ujú. entonces creo yo que es de balancear bien tus emociones y de aprender y saber que la vida se hizo para disfrutarla, ¿verdad? Para aprovechar los regalos que Dios te da y para sacarle el provecho a todo lo que tenés que hacer y que si tenés que estar enojado, te enojes bien. Que de eso ya voy a ver qué más dice el libro, pero está bueno, la verdad. No, sí, aquí tengo la definición de gozo. Y dice, emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho, ¿verdad? Y también dice alegría intensa. No, sí, pero creo que tiene más que ver, o sea, yo buscaría el texto en específico en donde dice, pero creo que tiene más que ver con estar confiado y estar tranquilo. Ajá, más que la definición que tenemos por acá, ¿verdad? Y, y sí es cierto, o sea, hay momentos en donde creo que la alegría, la tristeza, como decías tú, todo el tiempo, no es conveniente, no es conveniente. Y el problema es porque creo que tapas el sol con un dedo. O Sí, sea, de que estás mal y seguís como con la careta de felicidad todo el tiempo. O estás bien, pero porque sabes que la tristeza hace que llames la atención, te la pones todo el tiempo también. O etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, a veces creo yo que hay que definir como bien la emoción que uno está sintiendo y como sacar la luz porque es como la miel, ¿verdad? O sea, la miel por más dulce que sea, comes un montón todo el tiempo te, y te te va a dar empalaga. náuseas. Ajá, te va a dar náuseas. Te va a dar náuseas. Vos Chavo si que fueras una todo emoción, el ¿cuál tiempo. serías? Ay, jolas. Yo si fuera una emoción, ¿cuál sería? Así hablando de intensamente que me dijiste. Ah, sería una mezcla, creo yo, una mezcla De todos apachando los entre... botones cuando quiere. Sí, no, tal vez sería una mezcla entre... Una mezcla de todas, iba a decir. Eh, no sé, tal vez una mezcla entre enojo, miedo y alegría. Tal vez esos tres predominan. Mm. Esos tres predominan. Y cuando hay miedo, el enojo le hace frente y lo saca a patadas, ¿va? Y cuando hay demasiada alegría, el miedo viene y lo baja un poquito para que piense de manera
eh, como cuerda, ¿va? Y Sí, mi pues mamá me cuando decía, hay, a mí me ajá, caía mal porque siempre me mandaban a la tienda, ¿verdad? ajá, Y a mí se me olvidaban las cosas por las que iba a la tienda, entonces me caía mal ir a la tienda, así yo iba a la tienda repitiendo, ya sabes, ajá, huevos, así, ¿verdad? Huevos, ajá, tortillas, café, y cuando llegaba compraba piñas y dulces, ¿no? O sea, nada que ver. Y se me olvidaba, y me caía mal porque me regañaban, ¿no? Entonces después de un tiempo que me caía mal ir a la tienda, eh, caminando y mi mamá me decía, o sea, puedes ir enojado o puedes ir feliz, pero de todos modos vas a tener que ir. Y creo que ahí aprendí, ¿verdad? A ser feliz de todos modos, ¿verdad? Si sabemos que al final de nuestros días, nuestra eternidad es con Jesús. Entonces, sí, pase lo que pase aquí en la tierra, el mayor de nuestros problemas que podíamos tener ya está resuelto. Entonces, ujú, ahí es donde encuentro yo el gozo, como decís vos, la seguridad, la paz, la confianza que me da de que al final de mis días voy a pasar una eternidad con Jesús. Entonces, estoy enojado por el problema de hoy, pero tal vez de eso no me quita el gozo que me da saber que ese día o ese sí, problema va a pasar, ¿verdad? sí, Y creo que ahí es donde yo aprendí a, a estar feliz, ¿verdad? A ser feliz la mayoría de mis días. Para no decir todos y sí. que después alguien diga, no, yo te vi enojado. ¿Verdad? No, sí, Pero yo le decía a la baby, ¿verdad? Porque como te decía con Juan Daniel, es de aprender todo. Todo es nuevo, ¿verdad? Y tú querés dormir como dormías antes y ahora no ujú, porque él se despierta a comer, ¿verdad? Y no sabe, ¿verdad? Pero ujú, hay que disfrutarlo, es parte del proceso. Un día vas a crecer y ya no va a estar aquí, se va a casar y se va a ir de la casa sí, y vas a querer despertarte a ver cómo está, a cargarlo y que no se mueva y tenés que disfrutarlo. Entonces puedes estar frustrado, puedes enojarte, puedes estar triste, pero que eso no te robe la vida, ¿verdad? Que eso no te quite los ojos de lo más importante, ¿verdad? sí, que digo, es el disfrutar el día a día. Si de todos modos vas a tener problemas o sea, con felicidad o sin felicidad, te van a llegar, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho, que leí en una ocasión, que era como un cómic, una caricatura, ¿verdad? Y, o sea, eran dos personas y una le decía a la otra, una de las dos estaba preocupada y una le dice a la otra, hey, tranquilo, no es el fin del mundo. Y le dice después, y si es el fin del mundo, tranquilo, ya es el fin del mundo. O sea, y es, ajá, o sea, y creo que es como, sí, o sea, se trata como de tener esa paz en medio de como cualquier problema, independientemente o sea, pasando desde las emociones hasta esto relativo que es, independientemente qué emoción tengas o qué emoción estés manejando más que otras, aunque debería de haber, creo yo, un balance entre todas, ¿verdad? Saber cómo comportarse en cada momento y usarlas a tu favor. Eh, estar como mínimo en paz, que creo que Sí, esa es ajá, es sacar la emoción que sentís, pero no haciendo daño a los demás, ¿verdad? mira, Y, ajá, mira, hay un versículo que te quería leer, lo estoy buscando. Este está en Salmos 35, ajá, ¿verdad? Que aquí está, mira, pues dice, en Reina Valera, ¿verdad? Dice, porque su ajá, ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche vendrá el ajá, llanto, pero al amanecer vendrá la alegría, ¿verdad? Y creo yo que es eso a lo que me refiero, ¿verdad? O sí, sea, el favor, el gozo, la misericordia de Dios dura para siempre, aunque ujú, la ira o el llanto o la tristeza dure un poquito, ¿verdad? Entonces, sí, si vas a estar enojado, está bien, no es malo. La Biblia dice que no es malo, ¿verdad? Solo enojate, sí, resolver lo que tengas que resolver y seguir, ajá, ¿verdad? No amargues tu vida por algo que te pasó. Eh, igual si tenés que estar triste y tenés que llorar por algo o tenés que sentirte triste por algo, está bien, sí, ¿verdad? Y la tristeza también nos ayuda a salir adelante y ya, ¿verdad? Pero no sí, nos dejemos llevar por la depresión, que es algo muy real y que es algo que se vive más en nuestras generaciones y que muchos no lo hablan, sí, ¿verdad? Eh, o que sienten que también porque es real es normal y no, ¿verdad?
O sea, se puede... No, sí, hay varios autores que dijeron, o sea, que ya al momento de morir, ¿verdad? ¿Qué te hubiera gustado haber hecho más, ¿verdad? O sea, y no me recuerdo qué autor fue, se las debo, lo voy a buscar. Pero él dijo, me hubiera gustado preocuparme menos. Me hubiera gustado preocuparme menos, ¿verdad? Y creo que es lo que, o sea, el versículo que mencionabas decía que en la noche viene el llanto y durante el día viene la alegría, ¿verdad? O sea, si lo vemos de manera matemática, ¿verdad? La noche, si, o sea, es mentira que todos duermen las 8 horas, ¿verdad? Vas a dormir entre 6 y 5 horas por ahí ¿Cuántas de horas las duerme 24 que José? hay. Ah, estoy intentando dormir más. Estoy intentando dormir más porque últimamente, o sea, sí llego al trabajo y bostezando y bostezando y bostezando. O sea, sí, no, 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 no. He estado intentando dormir las 8 horas, pero cuesta, o sea, cuesta. Con redes sociales cuesta. No, pero ahí, o sea, haces como la cuenta matemática y te das cuenta que pasas menos tiempo, de las 24 horas que tenés, pasas menos tiempo dormido que despierto, ¿verdad? Y o sea, la vida se resume en los días que estuviste vivo, ¿cierto? Ajá. O sea, el problema es que luego dirán, pero es que ese versículo no cuenta porque yo he pasado semanas mal, que no sé qué, pero es que, vamos a ver, si la vida se resume en días, al final tu vida va a ser la sumatoria de días, ¿verdad? Entonces, si partimos esos días entre el tiempo que estuviste bien y el tiempo que estuviste mal, muy probablemente el mayor porcentaje de esa vida habrá sido una vida en donde disfrutaste, porque, o sea, de manera inconsciente, ¿sabías, por ejemplo, que las necesidades del hombre primitivo son sufrir menos y reproducirse? ¿Verdad? O sea, es no morir y reproducirse, perdón. Y las necesidades básicas del hombre racional son la mayor cantidad de placer posible y sufrir lo menos posible. Es una tontera, son los dos extremos, pero quieren lo mismo. O sea, ajá, entonces, ¿por qué saco esto? Porque por más mal que esté la situación en donde hayas nacido, en qué país hayas nacido, o sea, lo que te haya sucedido, independientemente de todo eso, o sea, tú mismo vas a buscar de alguna manera sufrir lo menos posible. Y tu mente va a estar enfocada siempre en tratar de disfrutar lo Lo más... pequeño que tenés, ¿verdad? Ajá, ajá, lo pequeño que tenés por más. Y como dice el dicho, no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que las aguante. Entonces, a lo que voy es que, o sea, entiendo que podría ser cuestionado el versículo, pero si lo miras de manera al macro, o sea, al resultado final de la vida, creo que habrás disfrutado más, o sea, tu mismo cerebro se habrá enfocado en disfrutar más que en sufrir. No sé si me explico, o sea, Sí, entonces sí, tiene sentido, o sea, de que al final del día habrás como estado mejor de lo que estuviste mal, ¿verdad? Al final de la vida, porque dice que el favor de Dios es para siempre. ¿Opinas que opino yo que, por ejemplo, es válido cuestionar los versículos? Es válido cuestionarlos porque si no, no habrían respuestas. Pero, ¿crees tú que en ocasiones cuando viene un versículo y se choca como con otro tipo de razonamiento, o sea, darías algún tip, alguna manera de verla de alguna perspectiva? No sé, tú lees bastante, no sé si tú tienes algún modo de tratar como con esos versículos que tal vez los lees y decís, pero es que esto no lo vivo. O sea, ajá, o sea, no sé, ¿verdad? sí, hay... Como decís, pero la verdad es que la Biblia es impresionante porque el mismo versículo Ajá, como que, o sea, está viva al final, ¿verdad? El mismo versículo hoy te dice una cosa y mañana te dice otra cosa, total, ¿verdad? ajá, Pero ajá, eh, a mí me gusta mucho Jesaja Hansen, ¿verdad? Y su podcast también, ajá, son muy ajá, pilas, ¿verdad? Pero en uno de sus podcasts él habla acerca de eso, ¿verdad? De ajá, la Biblia y de leer la Biblia. Y él decía que la Biblia a nuestros ojos, ¿verdad? Es dependiendo de los lentes con la que lo veamos, ¿verdad? Porque como decís, ¿verdad? ok, Muchas veces leemos el ok, versículo y decimos, ah, sí, esto se pega a mi vida.
pero Ajá. este mismo versículo en otra circunstancia vos decís, no, ese versículo no lo quiero, ¿verdad? Pero es por la Sí, perspectiva con la que lo ajá, estás viendo y tratando de amoldar a lo que estás viendo, ¿verdad? Y él decía que a él le gustaba ver la Biblia entonces a través de los lentes de alguien más, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me gusta ajá, también mucho. eh, ajá, y es lo que hago, ¿verdad? O sea, por ejemplo, durante la pandemia leí un libro muy bueno de John Piper eh, ajá, ay, se me fue, de Dios y el coronavirus, ¿verdad? Y después leí otro muy ajá, bueno que es de cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿verdad? Eh, ajá, y, y te das cuenta que entonces viendo la Biblia desde otras perspectivas y desde otras personas sí, que leyeron el mismo versículo y que te ayudan a entender otras cosas que tal vez tú por estar pensando en lo que te conviene o en lo que querés o en ajá, lo que estás buscando no encontrás, ¿verdad? ajá, Eh, totalmente, y cierto que esto tiene como sus pros y sus contras, obviamente, porque también tenés que ver totalmente. de, a través de los lentes de quién estás viendo, ¿verdad? Pero yo creo que es un buen ejercicio, Sí, eh, totalmente de acuerdo con ajá, vos, que nosotros todos cuestionamos, ¿verdad? Y es ajá, súper válido, pero sí, incluso Juan el Bautista, ¿verdad? Cuestionó, ajá. pero lo que él hizo fue enfrentarse a Jesús y decirle, Sí, es una locura. O sea, para poner en contexto, porque no todos conocen esa historia, ¿verdad? Em, o sea, según la Biblia narra que cuando Jesús se iba a bautizar, el que lo bautizó, o sea, el hombre que lo sostuvo para bautizarlo en agua, fue Juan el Bautista. Y según sabía yo, Juan el Bautista sabía que sobre el hombre que se posara una paloma, ese hombre era el Mesías o Jesús el Salvador, ¿verdad? Pero, o sea, es bien gracioso porque la misma Biblia te narra, te da puntos, o sea, te pone en escenarios a hombres de mucha fe que vieron de manera tan clara una señal y que igual terminan dudando. O sea, es Juan el Bautista, luego de que lo bautiza, como narra la historia, viene una paloma, se posa sobre Jesús, y Juan el Bautista narra la historia que al final se le confirma, ¿verdad? sí, Pero luego de un tiempo lo aprisionan, ¿verdad? Lo mandan preso. Lo mandan preso y era pena de muerte, si no estoy mal, ¿verdad? Le iban a... y él se cuestiona y él dice, ¿será Ajá, cierto? ajá, ajá, o sea, y es de que, amigo, viste la señal que esperaste por años, o sea, Y así pasa, y... No, sí, y así pasa ajá, con nosotros, o sea, es... estamos buscando, Ajá, estamos queriendo y Dios nos habla, escuchamos, leemos la Biblia, decimos, pero tal vez es algo o que no es como nosotros pensamos que iba a ser, o que no va sí, con lo que realmente nosotros queremos hacer, y entonces sí, decimos, no, esto ajá, no puede ser cierto, ¿verdad? Pero ahí es donde sí, cuenta tener eh, un amigo en el que confiar, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? En el que confiar y decirle, mira, esto me está pasando, eh, ¿qué pensás? ¿Verdad? Esto estoy pensando, ¿qué crees? Y creo yo, lo he dicho también con mis amigos y demás, de que al final de eso deberíamos asegurarnos, ¿verdad? Y yo creo que también te lo he dicho a vos, ¿verdad? De que es o sea, podemos venir y hablar y esto es un lugar seguro en el que puedes decir, mira, en esto estoy pensando, ¿qué pensás? ¿Verdad? Sin que tener el miedo de que te vaya a criticar y te vaya a decir vos y qué estás pensando, deja de estar pensando esas cosas, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Y yo que te conozco, ¿verdad? Y que tal vez todos te conocen aquí, y te conocerán tal vez por tus comentarios y pensamientos que vamos a decir que no son como los de los demás, ¿verdad? Y, pero en ningún momento he recibido de mi parte, ay, este Josué, ¿verdad? No sé qué, cállate vos, no, ¿verdad? sí, totalmente, totalmente, Sino, ajá, mira, hablemos de esto que estás pensando, mira, yo creo esto, o mira, tenés razón, nunca lo había visto así, ¿verdad? sí, Pero no, ayudarnos ajá, unos con otros a entender la Biblia de la mejor manera, porque al final, el que te diga que ujú. sabe la verdad entera de la Biblia y que tiene la razón Uf, acerca de ajá, lo que sí, dice la no, Biblia, no, te sí, está no, mintiendo, ¿verdad? Entonces todos podemos no. llevar la verdad y la luz de la palabra para que eso nos edifique a nosotros, ¿verdad? Hay una historia que me contaste que me encantó. En este caso, en el caso de Juan el Bautista, al final lo terminan matando, porque sí lo terminan matando, ¿verdad? Lo terminan matando y ahí en prisión él dice, ¿será que realmente era
el Mesías que tanto esperé, el Jesús que tanto esperé, o será que no era, pero literalmente viste una paloma pararse enfrente de él, ¿verdad? En su pecho. Y muchas veces nos sentimos mal por nuestras dudas. Y yo quisiera decirte, o sea, hay un ateo muy famoso que dijo en una ocasión, no sé si Dios existe, pero si existe, estoy seguro que no le va a molestar mi duda. O sea, y es cierto, o sea, no creo que a Dios le ofenda las dudas de la gente. Esa es una. Y hay otra que tú me contaste, que me encanta porque Juan el Bautista lo que le afectó, estamos de acuerdo en que fue el contexto, en saber que se iba a morir y en saber que estaba en una prisión. O sea, entiendo que el contexto te haga dudar en dónde naciste, con quién tratás, si Lo que tomaste una estás mala decisión, pasando. si, ajá, o sea, si te endeudaste hasta el tope, si tomaste malas decisiones. Entiendo que el contexto te puede hacer dudar de Dios y es totalmente válido, pero creo que hay una historia que tú me contaste y la quiero amarrar con esto, que es la historia de estos surfistas, de la película donde salen unos surfistas, Sí, que muy buena, viene por un cierto. surfista, ajá, un surfista que es el que da las lecciones, si no estoy mal, no lo quiero arruinar, ya Tavo dirá el nombre de la película y dirá para que la vean, pero, o sea, él viene y muestra en pantalla una imagen de unos octágonos, me dijiste, ¿verdad? Octágonos, ajá, unos octágonos, si no estoy mal, si son octágonos, unos octágonos pegaditos, Exacto, o algo sea, así. pegados. Ajá, algo así, la gente va a saber de qué estoy hablando. Va, la cosa es que así tipo panal, ¿verdad? De cuando se unen esas formas, y él decía, ¿qué es esto? Y la gente no le supo responder, ¿verdad? De ahí, eh, aleja la imagen, ¿verdad? O sea, estaba como en zoom y la aleja, y les dice, y en realidad eran los ojos de una mosca, si no estoy mal, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eran los ojos de una mosca, y les dice, ¿saben cuál es el problema? Que cuando tienen tan cerca el problema no se dan cuenta y cuando van a salvar a alguien que está en las olas, tienen que primero ver de lejos cuál es el problema, por dónde entrar, porque si no lo que va a pasar es que se van a meter al agua y se van a ahogar junto con la persona que se está ahogando. Y eso es Él lo que estaba pasa, ¿verdad? acomodando, Muchas veces ajá, que... ajá, Y por eso te digo también, qué bueno que lo amarraste, porque a veces por eso nos sirve ir con alguien más y platicar nuestras dudas o leer qué dice algo acerca de algún tema, ¿verdad? sí, O algún acerca de algo, pastor o ajá, alguien al quien admiremos totalmente, por su fe. eh, Porque tal vez él está viendo más ampliamente algo que nosotros tal vez estamos viendo muy de cerca y no podemos ajá, o no logramos entender qué es lo que Dios está diciéndonos o qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y totalmente, ajá, porque pasa no, que a veces vos ajá, estás así, este gran problema, y en 5 años, 3 años, regresás y mirás y decís, lo pude haber hecho así o así, y tal vez no era tanto, y ajá, me estaba ahogando en un vaso de agua, pero totalmente. no es hasta que alejas tu vista y ves las cosas como Dios realmente las ve, de lejos con el panorama completo y decís, Ah, esto es lo no, que está ajá. pasando, ¿va? Pero digamos en este caso, ¿cómo logramos ver lo que Dios ve? Porque ¿a quién le vamos a preguntar? En este caso, ¿qué tips darías para como tener un perfil de a quién pedir ayuda, pedir consejo, abocarte en esos casos donde estás como en un contexto muy fuerte y las dudas son muy fuertes, que son válidas, repito? No sé qué tips darías para saber escoger a la gente con quién hablar. Creo que tenemos que hablar con personas con las cuales admiremos el fruto de lo que estamos buscando. O sea, ¿cómo así? ¿Verdad? Sí, Por ejemplo, ajá, obviamente los líderes van a saber, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quiero ser o estoy pasando un problema financiero, ¿verdad? No le voy a preguntar a alguien que está endeudado, ¿verdad? O que esté teniendo el mismo problema, sino que voy a ir con alguien sí, sí, que ajá, ya logró, que ve el tema de las finanzas con otra perspectiva, porque, ¿qué pasa, verdad? A veces cometemos un error, por ejemplo, con nuestra novia en el colegio, ajá, y vamos con nuestros ajá, amigos, y nuestros amigos nos dicen, ajá. sí, vos tenés razón, es que esa chava, no sé qué, porque ellos están en nuestro mismo círculo, es como habernos preguntado a Están en la nosotros misma mismos, ¿va? ola, están ahogándose con vos, ajá, ajá, Entonces es como habernos ajá. preguntado a nosotros mismos, ¿verdad? Pero si vas y le preguntas a alguien que ve las cosas de diferente manera, que ya lo logró, que tiene un fruto que tú admiras, que tú Sí, querés, que tú decís, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo ser? Estoy teniendo un problema con mis hermanos. ¿Quién ajá, tiene una relación con sus hermanos que yo admire? Esta persona. Bueno, le voy a sí, preguntar cómo lo logró, cómo lo hace, qué piensa, ¿verdad? ¿Qué piensa de esto que me está totalmente, pasando? Y totalmente. creo yo que eso es como pues como elegiría yo con quién hablar. Sí, no, sí, hay
hay algo que es totalmente cierto. Tal vez yo le agregaría a gente sabia ya grande, ¿verdad? Sí, Independientemente de sus frutos, porque muchas veces hay gente grande que aprendió de sus errores. Ese fue el problema y no tanto de sus aciertos. Entonces, es que sí es bien relativo, Tavo. O sea, sí es bien relativo. O sea, es bien... Pero para hacérsela fácil, busquen a alguien con frutos para estar seguros, ¿verdad? De ahí, si quieren preguntarle a familiares suyos que ya están grandes, pero dudan si saben la respuesta, primero busquen a gente con frutos. Y si su familiar les da la misma respuesta que esa persona con frutos, es porque es sabia. Entonces, pero sí, es bien complicado. Perdón, últimamente me pongo a pensar todo mucho, mucho, filosófico. mucho. Ajá, Va, ajá, pero ahí te voy a decir pero es otra cosa. interesante. Ajá, Dependiendo, ¿verdad? Porque si vos le preguntas a alguien que tiene frutos, te va a decir cómo lo hizo, ¿verdad? Pero si vos le preguntas a alguien tal vez que no tiene frutos, pero tiene experiencia, te va a decir cómo no lo hizo. Entonces, puedes aprender cosas distintas, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? O sea, vos puedes decir, ah, bueno, entonces así no se hace. no, totalmente. Qué buen aporte. O sea, no lo había visto de esa manera. No lo había visto de esa manera. Y sí es cierto que quien lo hizo te va a decir cómo lo hizo. Y quien no lo hizo te va a decir cómo no lo hizo. ¿Verdad? Sí es como el positivo y el negativo. Entonces sí está un poquito más seguro preguntarle a alguien con frutos. Sí, Mírate. pero eso es lo bueno de cuestionar, porque esa respuesta no me lo hubieras dado si no me hubiera hecho la pregunta. Pero sí, es totalmente cierto y válido. Hablando como de frutos e influencias, ¿sabes algo? Yo los veo a ustedes, quería abordar este tema un poco más y era como cambiando un poco de tema, te quería preguntar sobre tus redes sociales. Tus Ok. redes sociales junto a Daniela, que es tu esposa, ¿verdad? Yo los conozco desde hace más o menos 6 años. 6 años. Y en lo que voy de los 6 años, sus redes siempre han como, pum, pum, estado presentes en mi vida red social, ¿va? Digámosle así. Em, en una ocasión platiqué con Daniela, yo me recuerdo muy bien. Esto todavía eran novios, no se habían casado, me recuerdo muy bien. Y ella me dijo algo que a mí me impresionó mucho y tal vez lo vamos a abordar, tal vez tú me platicas tu punto de vista porque ella me lo platicó en su momento. Pero ella me dijo, ¿sabes, Josué? ¿Cuál es el problema? Que la gente cree que somos la pareja perfecta. Cuando Daniela se refirió a que las personas creían que eran la pareja perfecta, imagino que se refería por lo que veían exteriormente. Lo más probable, redes sociales. Son gente, no me malinterpretes, son de muy admirar, pero creo que están en un nivel tan arriba, o sea, lo muestran en un nivel tan arriba que uno piensa, ¿cómo le haría yo para llegar a ese nivel? Pues gracias, primero gracias por tus palabras. De verdad que, Ajá, como te dije al principio con Daniela, siempre hemos buscado estar para lo que nos necesiten y la persona que nos sí, necesite. Y esa es como como, lo, en común lo que tenemos nosotros como pareja, ¿verdad? Que siempre decimos ajá, que estamos para servir, ¿verdad? Y ajá, yo leí un tweet también que ajá, decía que la vida es eso que pasa entre una publicación y otra. ajá, ajá, eso digo. Entonces, creo que hay mucho en redes sociales que no se cuenta, ¿verdad? Y Totalmente, que tal totalmente, vez, ajá, como vos decís, tal vez las redes ajá, sociales nos entrenaron, ¿verdad? A querer publicar siempre lo mejor que nos pasa en la vida, ¿verdad? Todos queremos ujú, que nos vean bien, ¿verdad? Yo creo que el error ajá, es cuando nosotros publicamos algo que no es verdad, o sea, ajá, publicas así sonriendo, ajá, no sé, ¿verdad? En tu foto, saber dónde, y realmente estás pasando por un tiempo difícil o algo nada que ver, ¿verdad? Pero creo yo que con Daniela lo que hemos hecho es simplemente no publicar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en el caso de Juan Daniel, ¿verdad? Que ajá, estábamos atravesando un momento difícil porque la verdad es que tuvimos miedo esa semana, sí, que todo salió como con otros planes y con otras cosas y que teníamos la incertidumbre de cómo estaba nuestro bebé realmente. eh, sí,
pero no publicamos, ay, qué alegría, ya nació y una foto perfecta del hospital porque no era real, ¿verdad? Y Sí, cuando publicamos, publicamos contando un poco de lo que nos pasó, un poco de lo que aprendimos de esa situación. Y eso es lo que tratamos de ajá, hacer, ¿verdad? Que si eso me enseñó, esta situación me enseñó algo a mí y puede enseñarle algo a los demás, se las voy a compartir, ¿verdad? Pero ujú, tratamos de que nunca poner algo que no sea cierto, ¿verdad? Si me sí, preguntas, todo lo que ven en redes sociales es verdad, sí, todo es verdad, ¿verdad? Pero ajá, eh, es así todo el tiempo, no, ¿verdad? Pero tampoco publico todo el a tiempo, eso voy, ajá, ajá, ¿verdad? Entonces, ajá, creo yo que es de mantenerlo real, de ser genuinos, ¿verdad? De no sí, ocultar nada, sino que ver qué aprendimos de lo que nos pasó y cómo podemos compartirlo con alguien más, ¿verdad? Pero si tú nos conoces de cerca, detrás de las redes sociales, vas a ver que literal, así como ponemos en historias, así es nuestra vida, ¿verdad? Pero que hay muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, sí, eh, eso. sí, no, no, sí, totalmente. Y es que a mí me pasaba, lo mencioné porque a mí me pasaba, que, que sí, o sea, creo que esto pasa, y es que lo digo también porque nos ven personas muy jóvenes, tal vez de entre 15 18 años, eh, y yo a esa edad me recuerdo que creía que había, que lo que veía en redes sociales, si no era una verdad total, como mínimo era una verdad constante y de siempre, ¿verdad? De mayoría. Y lo que quiero decir es que no, o sea, lo que voy con todo este tema es que no se sientan mal si no, si no están como todo lo que ven en redes sociales todo el tiempo, Sí, ¿verdad? yo, O sea, yo, no, ajá, decime. yo creo que las redes sociales nunca deberían ser como un punto de comparación, ¿verdad? Para nadie, nunca, ¿verdad? Incluso la comparación no debería ser, ¿verdad? Pero si vas a compararte o vas a inspirarte en alguien que no sea en redes sociales, por favor. No, sí, y lo que quiero también decir es que, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho, que me he dado cuenta últimamente, y es que no necesitas estar en el momento perfecto para sacar algo de calidad. O sea, no, como decías tú, podés pasar un mal momento, pero le puedes dar un giro y publicar con los demás la enseñanza de ese mal momento, sin necesidad de nombrar a detalles lo que pasó en ese mal momento, porque tampoco hay necesidad. Pero sí, o sea, el objetivo real como de este tema que estamos abordando era darle paz a las personas, porque no sé si sabías, o sea, em, la generación ahorita, ¿verdad? La última, la que viene, ¿verdad? Los jóvenes de ahorita, jóvenes, dice como que si yo estuviera tan viejo. No estamos Em, tan viejos. no, no estamos tan viejos, pero la generación, o sea, los adolescentes, digamos, entre 14 y 18 años, em, o sea, es la que tiene más depresión en la historia. O sea, y es como de que, ¿por qué? O sea, y mucho tiene que ver las redes sociales eh, en que tienen unas expectativas tan altas, o sea, tan altas, y con esto no digo que los que publiquen cosas chileras como tú o Daniela, o que, ajá, o estén mal, porque, o sea, cualquiera tiene derecho a publicar en redes, pues, lo que quiera, ¿verdad? Y lo que ofrezca. Pero sí, o sea, darle como esa paz a estos jóvenes para que, pues, como mínimo sepan que la situación dura en la que están en sus casas la vivieron un montón de personas cool que miras hoy en redes sociales, ¿verdad? O sea, em, o probablemente las estén viviendo ahorita, ¿verdad? Pero que no hay necesidad de una vida perfecta para ofrecer y compartir momentos buenos tanto en la vida real como en redes sociales. Tal vez con como este contexto, no sé si quieres añadir algo, porque creo que aterrizamos un poquito mejor el por qué estamos hablando de esto, ¿verdad? Sí, y como te decía, ¿verdad? Las redes sociales no deberían ser nunca un Un punto. punto de comparación, ¿verdad? O de decir, eh,
así quiero que sea mi vida, porque no va a pasar, porque como Ajá, te decía, la vida es eso que pasa entre una publicación y otra, ¿verdad? A veces creo que el mal que nos han hecho las redes sociales es creer que porque vemos la foto de los famosos, de los artistas, de la gente, creer que los conocemos, ¿verdad? Y entonces ya sí, decís, no sé, ¿verdad? No sé a quién seguís dos en redes sociales, pero decís, puchicas, el pastor Cash, ¿verdad? Es X, mi ajá, amigo porque lo ajá. miro en redes sociales, ¿verdad? Y no, No, no es realmente cierto. estás viendo lo que publica, pero su vida eh, es más, ¿verdad? Porque como tú decís, Sí, o como les digo, hay gente pues que sí y que está mal, creo, de publicar cosas que no son reales, ¿verdad? ujú, Que aparentar algo que no es como es, ¿verdad? Pero ajá, las personas que seguramente admiras, no quiero decir que no es lo que ves en redes sociales, pero hay más, ¿verdad? Hay más momentos que no publican, ¿verdad? Porque sí, nadie va a publicar sí, la foto de cuando ajá. el bebé te hizo popó, solo mi esposa. No, sí, la vi, la vi, la vi. Pero aún, es que es increíble. Hacelo chiste. Pero la publicó con un mensaje. No fregues, o sea, es como, ok, mi bebé me hizo popó en toda la playera, en los calcetines, en el pantalón. Pero ¿saben qué? Estoy aprendiendo. O sea, es como, sí es como que o sea, en tu caso particular, siempre aportan un valor en redes sociales que es un mensaje o una enseñanza que puede ayudar a alguien más. Pero es que hacen hasta ver la popó de un niño bonito, pues, o sea, es como extremo, ¿verdad? Pero extremo en el buen sentido de la palabra. Como decís tú, las buenas publicaciones de momentos chileros, una de dos, o son genuinas o son falsas, pero siempre van a ser buenos momentos. O sea, nunca vas a publicar, qué sé yo, cuando estás en el hospital, muriéndote, va, porque se te bajó la presión y no sé qué, o como yo hoy que me hice el hisopado, porque Oh, no. hoy me hicieron el hisopado porque, de Por hecho, eso en el venís con lugar que las ideas trabajo, frescas. ajá, me sacaron las ideas malas. No, pero, o sea, no vas a publicar ese tipo de cosas, me explico. Y a lo que voy es que, o sea, sí han logrado, o sea, se los digo, y no es como para que, sí, o sea, es un cumplido, o sea, sí han logrado hacerlo de una manera que digo yo, es tan buena que ojalá y o sea, las personas se lo tomen del modo bueno, que es aprender y no de creer que digamos, esos momentos que las personas publican en redes sociales son perfectas. Y la vida es eso, como decías tú. Me gustó esa frase, la vida es lo que sucede entre una publicación y otra. Y hay mucho No, que aprender, ¿verdad? Y como sí, no. Ajá, al final, ¿verdad? Si tú quieres publicar en redes y ajá, contarle a la vida, contá lo que realmente te está pasando. Si estás feliz, publicalo, ¿verdad? Si es algo malo, pero aprendiste algo y puede ayudar a alguien más, publicalo. Pero lo que sí no sí, creo yo, o de donde debemos alejarnos, es de tratar de aparentar para cumplir con o sea, cierta línea o cierta estándar que te sí. puso alguien más, ¿verdad? Porque alguien más publicó que comió en tal restaurante. Yo no tengo dinero y me voy a endeudar para ir al restaurante y tomarme la foto ahí, ¿verdad? Y creo yo que ahí es Sí, donde ya no es sano, ¿verdad? Pero totalmente. si Dios te dio el regalo de estar en ese restaurante y querés compartirlo con los demás, compartirlo, ¿verdad? Si estás comiendo frijoles en tu casa, pero estás agradecido con el Señor y querés compartirlo con los demás, está bien, ¿verdad? Sí. Pero alejémonos de la comparación y de tratar de aparentar eh, para cumplir con cierto estándar, ¿verdad? O con alguna expectativa que Sí, tengamos. no, sí. O sea, sí hablando de la vida real, hablando de la vida real, vos me conoces desde hace qué, tal vez desde el 2015 me conoces. De hecho, me conoces, me sé la fecha. Me conoces desde el 17 de enero del 2015. ¿Ya? Y hay algo que admiro, en particular de vos y de tu esposa Daniela. ¿Va? Em, y es que vos me has visto en las buenas y en las malas. O sea, hablando un extremo que son las redes sociales, que siempre son las buenas, hablando la vida real, que a veces hay buenas y a veces hay malas.
y sobre todo porque trabajamos juntos, ¿verdad? También nos Sí, vimos todos los días, cabía como esa posibilidad o eh, como esa oportunidad, digámoslo así, del día a día de vernos. Pero hay algo que me gustó y es que, o sea, viéndome en mis más malas, o sea, viéndome mientras me dormía enfrente de la compu en el trabajo, viendo que a veces ya, o sea, ya no daba en algunas cosas, o que incumplía, o que a veces llegaba tarde, y ojo, sí, lo acepto, soy un hombre normal, también llegué tarde al trabajo, o sea, y sí, fue como, "Ugh", pero, y no sé, ¿verdad? ¿Cuántas veces tal vez no te llamaron la atención, pero tal vez sí algunas tareas no salieron a tiempo por eso, ese tipo de cosas? O sea, no sé cuántas veces también me ayudaron, me dieron jalón, le decimos acá en Guate, pero no sé cómo se dirá en otro lado. Eh, eh, Cuando le pides a alguien ir, o que sea, te que te lleve. lleve en su carro, ¿verdad? Que pase por ti. Ajá. Pero me has visto en las malas, 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 malas. O sea, me has visto en los momentos en donde sí, ya en el pastel. O sea, y lo que más me impacta es que seguís creyendo y apoyándome. O sea, seguís creyendo y diciendo, bueno, que le vuelva a dar. Creo que esa es una virtud que no cualquiera tiene, o como mínimo todos pueden tener, pero no todos desarrollan. ¿Verdad? Mm. Em, ¿Cómo le haces? O sea, eh, ¿cómo le haces para ver en las buenas y malas a la gente y seguir creyendo y no solo creyendo, amándolas, ¿verdad? Ajá, no sé, contame un poco de eso porque son expertos en eso. Yo creo que tiene que ver mucho con el agradecimiento, ¿verdad? Que tenemos eh, con Dios. Dios eso hizo con nosotros, ¿verdad? Jesús eso hizo con nosotros. Jesús me conoce en los mejores momentos y en los peores y aún así Ajá, creyó en mí, ¿verdad? Y aún así me, sí, me vio con futuro, ¿verdad? Pero, ajá, y digamos, saliendo del aspecto espiritual, yo sabía que eso era real porque Dios lo mostró a mi vida rodeándome de personas que también creyeron en mí cuando ajá, estaba yo en lo peor, ¿verdad? Y que me conocían en lo bueno y en lo malo y aún así me amaban y aún así creían en mí. Entonces yo sabía que el amor de Dios era o estaba ahí a través de esas personas, ¿verdad? Entonces, si yo puedo hacer eso por alguien más, lo voy a hacer, ¿verdad? Si yo puedo ajá, eh, ser una extensión del amor de Dios hacia esa persona, voy a hacerlo, ¿verdad? ajá, Y quién soy yo para juzgarlo o por desecharlo porque hoy está mal. Si Dios confió en mí y me lo demostró a través de alguien, ¿verdad? Porque pues obviamente todos sabemos que Dios está con nosotros, pero no es lo mismo tener ese conocimiento a que verlo, ¿verdad? ajá, Materializado en un amigo, en un líder, en alguien que te llama y te dice, mira, démosle, está aquí, ¿verdad? Y si yo puedo ser esa persona para alguien más, lo voy a hacer, ¿verdad? Y, sí. y creo que es dar por gracia lo que nosotros recibimos de gracia, ¿verdad? Por gracia, ajá. No, sí, fíjate que, eh, o sea, me gusta mucho la respuesta que tiene que ver con el agradecimiento, porque creo que no siempre va a estar la motivación, pero el agradecimiento como que te va a empujar. Ahora bien, te hago la pregunta, ¿crees que el factor del gusto por hacerlo exista en la ecuación? El gusto Totalmente. ajá, Yo creo ajá, que, por amar y creer en los sí, creo demás, todos ajá, tenemos dones diferentes, ¿verdad? Y algunos tenemos ajá, el don de servir a otros, ajá, ¿verdad? El don de animar, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, sí, creo que yo que está en unos más que en otros, pero todos podemos ajá, ser esa bendición para alguien más que recibimos de parte de otra persona. Tal vez no con la misma pasión, ¿verdad? O tal vez no con la misma ajá, intensidad, pero con el simple hecho, como te decía, de no desechar a las personas porque hoy no están en su mejor momento, ¿verdad? O no dejar de sí, amarlas porque cometieron un error, sino mostrarles esa ajá, gracia y mostrarles esa misericordia que un día me mostraron a mí, ¿verdad? Y me dieron a mí. ajá. Entonces, No, creo y yo digo, que no, o todos sea, ajá, podemos
hacer eso, dar de gracia lo que gracia recibimos, aunque no necesariamente todos tengamos esa pasión o esa Sí, ajá, gusto por servir a los demás, ¿verdad? A mí, yo si hubiera podido, eh, ajá, no sé, ¿verdad? Estar, trabajar, no sé, donde haya mucha ajá. gente y haya que atenderla, yo feliz. Ok, ok, sí. Bueno, sí, es que es un factor que siempre me había hecho la pregunta, fíjate. Porque, ¿sabes? En una ocasión le escuché decir precisamente a un predicador que a él le chocaba o le hacía, no le chocaba, ¿cómo fue la expresión? Sino que le daba un poco de conflicto el hecho de que hombre de Dios se asociara con predicador, cuando no necesariamente es cierto. Y él decía, este, ¿por qué, por ejemplo, un ingeniero, un médico, un arquitecto no puede ser un hombre de Dios, ¿verdad? Y crea conflicto también, porque él dice, porque el hecho de salir adelante, hacer bienes y propiedades aquí en la tierra, ¿verdad? Muchos están en contra, pero al mismo tiempo mandan a sus hijos a la universidad para que salgan adelante. Entonces, ese conflicto, ¿y por qué lo menciono? Porque tiene mucho que ver con el don, con los dones que estabas hablando. Tiene que ver mucho con esa como pasión o gusto por hacer algo y a veces sucede que o sea, hay una presión tal vez no dada intencionalmente por el contexto cuando de servir se trata, pero hay como una presión que cae sobre aquella persona que tiene una inclinación o una pasión por amar a las demás personas de alguna otra manera diferente que la mayoría, ¿verdad? No sé si me expliqué más o menos. Entonces, por ejemplo, el médico viene y dice, ok, a mí me encanta la medicina y si por mí fuera, la haría, tal vez no de gratis, pero la haría aunque no me lo pidieran o la haría aunque no me lo agradecieran, porque me encanta hacerlo, ¿verdad? Y se mete a servir en un área de salud en X voluntariado de X institución, ¿verdad? O sea, y tiene mucho que ver. Es lo que tú decías. No sé, no sé qué opinas vos de esto, de qué tan válido o crees que hay alguna utilidad más grande que otra en este juego o en este cuerpo, llamémosle. Definitivamente no, ¿verdad? O sea, todos tenemos Ajá, eh, un llamado, todos una tenemos función. Ajá, funciones, ajá, y todos tenemos ajá, dones eh, espirituales, pero también todos tenemos habilidades, ¿verdad? Que tenemos que poner en sí, práctica y combinar con los dones y combinar con el llamado, porque eh, Dios por algo nos puso todo lo que íbamos a necesitar, y sí, a veces necesitamos algo más que la habilidad nata de hacerlo, sino la disciplina, por ejemplo, de, sí, bueno, me gusta, pero tengo que ajá, disciplinarme a hacerlo bien, ¿verdad? Porque tal vez alguien puede ser ajá, que, como decías, ¿verdad? Alguien es ajá, bueno con el deporte, por ejemplo, ¿verdad? Y tal vez Dios lo ajá, va a usar para, yo qué sé, ¿verdad? Dar buen testimonio, ¿verdad? Yo qué sé. Pero esa persona no se disciplinó, entonces nunca fue un buen deportista, pero siempre tuvo sí, la ahí habilidad está. nata de echar canastas o lo que sea. Y yo Sí, creo que tiene que ver una mezcla de todo, ¿verdad? Porque sí, no puedo decir, porque yo soy buen diseñador, ¿verdad? Yo soy buen diseñador y ujú, entonces soy buen diseñador, pero entonces como aquel no es diseñador, no lo voy a despreciar, ¿verdad? Y entonces ahí como que se ajá, cortó lo que tenía que hacer. Yo creo dale, que es la combinación de todas las cosas, ¿verdad? De la disciplina con el don ajá, que Dios me dio, con la habilidad que tengo para cumplir el propósito que tengo, ¿verdad? Ninguno es ajá, mayor que otro, ninguno es menor que otro, ¿verdad? Y en eso me sí, gusta mucho el versículo porque que dice que no le puede decir una parte del cuerpo a la otra, no te necesito, ¿verdad? Y creo yo que sí, es eso, porque podemos caer en el error de los dos lados, ¿verdad? Decir, por ajá, ejemplo, porque yo soy diseñador, entonces yo no tengo que predicar, por ejemplo, ¿verdad? Yo no tengo que... ajá, el diseño no tiene nada que ver con ser un hombre de Dios y eso es un error, ¿verdad? ajá, Yo debería ser sí, luz en lo que hago y en lo que soy, ¿verdad? Pero podría caer en totalmente. el otro error de que como soy un diseñador, ¿verdad? Y que como con mis diseños se predica Sí, la palabra a través de las imágenes, por ejemplo, de la prédica, entonces el ajá, que canta no me sirve, ¿va? Porque canta. Y nada que ver, ¿verdad? O ajá, sea, todos cumplimos un papel diferente y ni uno es más grande que otro, ni, y
obviamente, ¿verdad? Ninguno es menor que el otro, ¿verdad? Em, Creo yo que si aprendemos a ser disciplinados en el talento y en el don que Dios nos dio, vamos a cumplir nuestros propósitos de una manera más como eficiente, pues, ¿verdad? Eh, No, ajá. y sin No, estar peleando, pues, ¿verdad? sí. Y creo que es un conflicto continuo. Creo que sucede más en un cierto tipo de temperamento la comparación en esos casos, ¿verdad? Pero todo viene de amar a la gente en buenas y malas, cuando son pilas, cuando no son pilas, cuando están en bajas y altas, ¿verdad? Hay este mismo predicador que te hablé, que decía que un hombre de Dios podía venir de cualquier lado o hacer cualquier cosa. Con cualquier cosa me refiero a profesión, habilidad, ¿verdad? Em, Él decía algo, es curioso porque la gente asocia a hombre de Dios con predicador y en la Biblia hay pocos predicadores y hay más reyes, hay más guerreros, Cabal. hay más gobernantes, hay más otro tipo de habilidades, ¿verdad? Creo que la belleza del cuerpo, o sea, tiene mucho que ver con que todas las piezas están. O sea, no sé si te ha pasado, a mí me pasó en una ocasión. Story time. Eso. Este, me pasó, yo en el 2019 tenía un ritmo muy acelerado, o sea, estaba haciendo de todo, estaba estudiando, estaba trabajando, estaba sirviendo, haciendo diseños, estaba haciendo un montón de actividades y todos los días me acostaba tarde y me levantaba temprano, 7, o sea, 24/7, o sea, añadirle a eso que no estaba comiendo bien tampoco, ¿verdad? O sea, comía hamburguesas de Kentucky, ¿qué? 3 veces a la semana o algo así. Ok. Tu Ajá, dieta de Kentucky. ajá, o sea, entonces, y todavía decí que fuera buenas hamburguesas, o sea, compraba las baratas en donde el pollo es morado, vamos, o sea, donde es más grasa que pollo. Entonces, llegó una jornada médica en el trabajo en el que estoy, ¿verdad? Y hicieron una jornada médica y nos pidieron estar en ayunas desde un día anterior, ¿verdad? Y Y cosas así. sí, o sea, no, o sea, sí, a esto, ya ni siquiera me acuerdo por qué estaba contando esta historia, pero ya me acordaré. Entonces vengo yo, no, pero vas a ver, vas a ver. Eh, Vengo yo, preparan toda la jornada, hay un montón de áreas de dermatología, de no sé qué, de no sé cuánto, habían un montón de cosas, ¿va? Esto es o sea, pre-COVID, ¿va? No vayan a Prepandemia. creer que, ajá, prepandemia. Entonces comenzaron a hacerle distintos chequeos a medio mundo, de presión, de no sé qué, no sé cuánto, como para, como para saber la salud de cada uno, los que quisieran participar, ¿verdad? Y en una de esas querían ver mi nivel de azúcar, ¿verdad? Ok. Entonces fui a una mesa, me puse enfrente de una señora que me dijo, esto no le va a doler, ¿verdad? Y no sé qué. Y me puso un aparato en el dedo, ¿verdad? Un aparato que te agarra así y te da un pinchazo, ¿verdad? Para sacar una gotita de sangre y ver tu nivel de azúcar, ¿verdad? Y, o sea, fue una escenita, vamos. O sea, me sacaron sangre y una gotita, Y, fue un pinchazo. y te dolió. Yo llevaba ahí unas casi 12 horas o algo así, ¿verdad? No, no me dolió. Y a esto me levanto todo tranquilo, voy con unas personas, ¿verdad? Estamos platicando, cuando en eso me Ajá. da un mareo, siento algo raro en la cabeza. ¿Qué es esto? Dije yo. Lo último que me acuerdo fue eso. No, no, no. Te desmayaste. Eso fue Ajá. Entonces me desmayo a media jornada, me desmayo a media jornada, Por la gota de y sangre que te lo, sacaron. ajá, y era por ese como nivel tan acelerado que llevaba, ¿verdad? Y, y sigo sin acordarme por qué estaba contando esta historia, ¿verdad? Pero, o sea, lo último que me acuerdo es que me desmayé, me levanté, y tal cual, escenita de película, cuando, o sea, ponen como desde la perspectiva abajo a un círculo de personas viendo hacia abajo, ¿va? Este, o sea, me levanto y lo único que oigo es, se desmayó, que no sé qué. Y pum, me despierto y es de que, madres, ¿y aquí qué pasó? Me despierto y tengo un micrófono enfrente y estoy hablando con Ajá, y alguien. está Tavo, ajá, o sea, me despierto y no me recuerdo por qué estaba contando yo esto.
Estábamos hablando de los El diferentes dones cuerpo, en medio de un cuerpo. Ajá, sí, va. Ya me acordé por qué. Ese día, ese día me di cuenta que somos muy vulnerables. O sea, somos totalmente, sí. una cosita así que falle en el cuerpo, una sola que falle, y, y ya no estás. O Sí, y sea, como dicen, ¿verdad? Te lastimas el meñique y te duele todo, ¿verdad? Y también hay no, una frase que ajá, me gusta mucho que dice que somos tan fuertes como el más débil de nosotros. Entonces, ajá. nuestro enfoque o nuestra fuerza o nuestras energías deberían estar en fortalecer a ese débil en lugar de criticarlo, ¿verdad? En lugar de decir, es que ese nunca lleva gente al grupo, por ejemplo, o nunca ayuna, o le cuesta, o siempre anda, no sé qué, ¿verdad? Y somos tan duros en Sí, criticar a esa persona, pero no sí, somos igual de energéticos en fortalecer a esa persona, ¿verdad? Si supiéramos que ese más débil es es la fuerza de todos, ¿verdad? O sea, yo soy tan fuerte sí, como ese que débil que tengo a la par, ¿verdad? Entonces debería de sí, enfocarme en fortalecerlo y en ayudarlo y no en criticarlo, ¿verdad? Y eso aplica también para los dones, ¿verdad? O sea, sí, soy tan bueno en lo que hago como la última persona que ayudé, ¿verdad? O sea, eh, sí, si ajá. no estoy ayudando a alguien más a ser bueno en lo que hace, realmente lo que hago no es tan bueno, ¿verdad? O sea, debería yo estar Ajá. enfocado en que las demás personas cumplan su propósito de la manera correcta, ¿verdad? Y cómo yo puedo ayudar a que esas personas cumplan su propósito, ¿verdad? Se trata de no despreciar ninguna parte del cuerpo. La historia interior la contaba por eso, porque ese día me di cuenta que una cosita mínima te falla. O sea, no todas las partes del cuerpo se ven, no todas las partes. Es más, hay unas partes de tu cuerpo que en tu vida las vas a ver. Nunca las vas a ver. Es más, si las ves, te vas a morir. ¿Verdad? O sea, de que el corazón me lo saco y aquí está el corazón y madre, 2 segundos después ya no estás, va. Entonces, pero sin embargo cumplen una función como muy, muy importante y creo que o sea, la respuesta a todo este tema que estábamos abordando era amar en buenas y malas y creo que consiste en ver el potencial de las personas, ¿verdad? Uno ponerse en los zapatos del otro, ver el potencial, ver aquello que tienen para ofrecer independientemente de si están bien o están mal. Es como cuando creo, a ustedes les gustan mucho las plantas. Ujú. Me equivoco, No, ¿no? no, no. O sea, me, decime si no es cierto. Regás, nutrís y cuidás la planta aún sin haber visto nada que salga de la tierra. Sí, de hecho, la Nikki, una de sus plantas favoritas de Daniela Ajá, son las orquídeas. Y las ajá, orquídeas son unas plantas bien bonitas, pero la flor dura nada, o sea, la flor está ahí, se muere y la planta pasa sin flores ajá. casi todo el año y la Nikki siempre está regándolas y viéndolas y para mí a veces ya se Sí. secaron, ¿verdad? Pero ha hecho que vuelvan a dar flores las orquídeas Sí, y cuando miras las flores de las orquídeas, de verdad que sí son bien bonitas, ¿verdad? Entonces, em, pero creo va más, como te decía, a no desechar a los demás por esa gracia totalmente. o esa misericordia que vieron en mí, porque a veces ver el potencial en los demás cuesta mucho, ¿verdad? No es Sí, algo de no todos. es fácil. Pero Ajá. aunque yo no pueda ver el potencial de esa persona, no es una razón para desecharla, ¿verdad? Sí, Porque el Señor lo vio, ¿verdad? Y el Señor sí. tiene ahí esa persona con una razón. Entonces, porque alguien podría decir, ay, es que esta persona de verdad que no da y no funciona y no le veo yo potencial ni que se compongan ni que venga a saber quién a No, y hacerle. aplica a familiares, aplica a Ajá, hermanos, aplica a a todo. todo. Ajá, Y no es ajá. así, ¿verdad? El hecho de que yo no pueda ver el potencial de esa persona no me da razón para decir o para de menospreciarla o maltratarla, ¿verdad? O sea, le Ujú. tengo que amar, le tengo que cuidar por el simple hecho de que alguien, Dios, ¿verdad? A mí me cuida, me ama, aun cuando Sí, yo tampoco tengo todo resuelto, ¿verdad? totalmente, totalmente.
me encanta, o sea, en el hipotético caso de que creas en Dios, eh, o sea, si lo ves desde esa perspectiva como bastante estructurada y con esa narrativa tan buena de que la orquídea da una vez florecitas y luego pasa un tiempo largo en que no da, o sea, creo que es un reflejo de, Yo también no soy orquídea. sé, no quería llegar a eso, no Todos quería así. llegar a eso, no quería llegar a eso, pero de hecho esa misma pregunta me estaba haciendo, si habrá ocasiones en que los humanos, algunos están hechos para dar tanta cantidad de resultados, otros tanta cantidad y otros tanta cantidad, o unos están hechos para dar resultados en un área y otros están hechos para dar resultados en otra. Por ejemplo, yo sabía, por ejemplo, que hay personajes con un coeficiente intelectual muy alto, ¿verdad? Un ejemplo es Michael Jordan y Albert Einstein, ¿verdad? Que los dos tenían, hasta donde sé, un coeficiente muy similar. La diferencia es que los dos lo tenían por un lado diferente. Jordan lo tenía del lado del deporte y Einstein lo tenía del lado de la física. Entonces es como, ok, tal vez no sos una orquídea, ¿va? Tal vez aquí en esta área sí sos una orquídea que nunca da fruto. Pero, pero al rato y lo tuyo está en otro lado, ¿verdad? Y lo que hablábamos era de que amar a los demás, obviamente por gratitud, tenés que meterle el ingrediente de la pasión, el ingrediente de la habilidad, el ingrediente también de la sabiduría para saber discernir, ok, esta persona aquí tal vez está yendo contracorriente porque tal vez no es su área, ¿verdad? No lo sé. Ajá. Entonces sí hay que, para amar a los demás, está bien interesante este tema de amar a los demás porque sí, de la manera más superficial como lo que se puede ver, es amar porque alguien más me amó. Esa es como la manera eh, más simplificada de explicarlo. Ajá. Pero si uno se pone a trastear, uno se pone a platicar, a divagar, ¿verdad? Y si le encontrás como muchos ingredientes al factor amar a alguien más, ¿verdad? Es como más complejo, pero es interesante porque eso es este tipo de cosas. De hecho, el podcast para este tipo de cosas fue creado para hacernos preguntas, ¿verdad? Eso. Entonces, Las preguntas siempre son más importantes que las respuestas. wow, me Esa es gusta, otra frase. me gusta. Entonces, sí, de hecho, sí. El día que no encontré respuestas es porque dejaste de hacerte preguntas. Pero sí, o sea, no sé qué te parece hasta ahorita este tema de mal. No sé si vas como, ajá, o sea, uno va como encontrándole cosas y más cosas eh, y viéndolo de la manera más simplificada, como dijimos, ¿verdad? La realidad es que creo que el saber sobre un tema lleva tiempo. Lleva tiempo en experiencia, lleva tiempo en investigación, pero quería abordar lo siguiente. Aquello que no sabes y aquello que no entendés se rige por la voluntad. O sea, sabes que es bueno, sabes que es lo correcto, pero no lo querés hacer porque no lo entendés. ¿Verdad? En ese caso creo que entra la disciplina y el orden. O sea, la disciplina de decirte a ti mismo, ok, esto está bien, yo sé que está bien, todavía no lo termino de entender, pero sé que es lo mejor. Y tú en particular, porque también quería como abordar un poco de eso. Tú comes McDonald's y sos de las personas que pone aquí el vasito luego de comer, dobla el papelito, lo Ya pone a nos la par del vaso. exhibiste. Ajá, o sea, sos súper ordenado, sos súper, tal vez disciplinado, no sé si sea lo mismo que ordenado, pero como mínimo ordenado sí sé que sos mucho. Sos muy, muy ordenado. Em, ¿Qué crees que se logre y qué crees frutos da? Yo creo que te da. Sí, Ajá, ¿a creo dónde que crees que te...? Ajá. no soy tan disciplinado. Quisiera ser más disciplinado, la verdad. Sí batallo mucho con ser muy estructurado a veces, ¿verdad? Yo quiero ser como un relojito, o sea, quiero cumplir como... Y esa es de las cosas que más me
me frustran, ¿verdad? Cuando siento que se me fue el tiempo y no hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y siento que es porque no estaba, o no tenía claro, o no tenía los pasos, o no tenía las cosas ordenadas en mi mente, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay mucho valor en el orden, ¿verdad? Porque si no, cuando Dios encontró la tierra desordenada y vacía, no hubiera hecho todo lo que hizo, ¿verdad? Creo que lo primero que Dios hizo fue ordenar lo que tenía o lo que había en la tierra. Que ahí hay un punto curioso, porque la tierra estaba desordenada pero vacía. Pero de eso vamos a hablar Ajá, otro día. sí, ajá, correcto. Sí, no, nunca me había Pero puesto a pensar eso, ajá, o sea, algo está vacío pero desordenado, ¿verdad? Eh, ajá, pero así puede ser, a veces uno cree que no tiene nada y realmente lo que no tiene es orden, ¿verdad? Y cuando uno ordena dice, ah, wow, tenía esto y no me había dado cuenta, ¿va? Hay un sí, escritorio debajo de toda esta ropa. ¿Verdad? no, totalmente, Pero creo que el orden te da mucha libertad. Al contrario de lo ajá, que podemos pensar, eh, la disciplina te da mucha libertad sí, y te da mucho espacio para crecer, ¿verdad? Cuando algo no puedes ver lo que realmente tenés, no puedes saber cuánto creciste, ni cuánto fallaste, ni cuánto, ¿verdad? Creo que el orden te da esos estándares para comenzar, porque a lo que te decía, ¿verdad? ajá, Estás y tal vez como en tu época del 2019, ¿verdad? Haces tanto y haces tanto y haces tanto y haces tanto, pero al final decís, no, no ajá, hice nada, me faltó esto, sí, no hice lo otro, ¿verdad? Y llega la sí, frustración y es porque ajá, no estás ordenado, no estás disciplinado, no tenés un horario, no tenés metas, ¿verdad? Y sí, tenés que estar como lidiando con que se te olvidó, con que se te pasó el tiempo y eso, todo eso te lo da el orden, ¿verdad? Que no es lo mismo que la disciplina, pero creo yo que van de la van de mano, la mano, ¿verdad? van de la Eh, mano, y sí, me gustaría ser mucho más disciplinado porque, como te digo, te da más para crecer y a veces me cuesta, pero sí pero me gusta ánimo, ser ordenado. creo que hasta el disciplinado le hace falta ser más disciplinado, o sea, siempre va a haber como un nivel arriba, ¿verdad? Pero, ajá, creo que sí, será otro tema para otro día, o sea, la combinación entre la improvisación y la disciplina, porque creo que ambas tienen un valor ahí escondido. Para terminar, ¿verdad? Para ir terminando, Pero quiero solo hacerte esta... cerrando el tema de Ajá, la disciplina, leí un sí, libro muy bonito que se llama Hábitos Atómicos. ajá, Y me gustó mucho porque habla justo de la disciplina y de cómo con la disciplina puedes hacer que pequeños hábitos crezcan ajá, y se vuelvan grandes logros, ¿verdad? O sea, nosotros total, nos ajá, frustramos porque queremos, wow, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hacer, no sé, ¿verdad? Marcar los cuadritos, ¿verdad? Correr, no sí, sé qué, o hacer ajá, un cierto deporte o dibujar ajá, increíblemente, ¿verdad? ajá, Pero si empezamos a disciplinarnos en las pequeñas cositas, un día vamos a poder lograr hacer ese gran logro, ¿verdad? Pero si de una sí, vez nos tiramos y decimos, yo quiero correr la maratón, ¿verdad? Y no empecé te corriendo morís. 100 metros, me muero y entonces digo, yo no sirvo para la maratón. Pero Sí, está me faltó como, ajá, disciplina, no me sí, faltó otra cosa, sino que me faltó empezar y ser constante y ser disciplinado y ser ordenado. Y eso tal vez con muchas cosas, ¿verdad? Tal vez quieres cantar o tal vez quieres ser youtuber o tiktoker y al sí, principio no te salió y decís, ah, no ujú, sirvo, pero no, te falta disciplina, ¿verdad? Y sí lo vas a lograr. no, sí, no, totalmente. Es como esa siembra que haces previo a ver una cosecha, ¿verdad? Y pues a veces, por no saber cómo es la cosecha, te renuncias, ¿verdad? Renuncias y creo que hay un valor importante ahí en esos pequeños hábitos. O sea, como el mismo dicho que mencionábamos hace un rato, no se enfoquen en cosas grandes, enfóquense en hacer bien las pequeñas, porque lo pequeño bien hecho crece, ¿verdad? Y es cierto, o sea, es totalmente cierto. Ah, Tavo, de verdad, o sea, gracias. Quisiera hacerte esta última pregunta, porque creo Uy, que es crucial y sí la quería hacer en este primer episodio contigo, porque la realidad es que quiero hacer más en un futuro contigo, ¿verdad? eso. Hay varios temas que no pudimos abordar ahorita, pero quedan en lista para el próximo podcast, ¿verdad? Para el próximo que tengamos.
pero sí quería abordar de hecho, este episodio planeo que se llame Felicidad todos los días. Eso. Ajá. Pero la gente estará pensando, ¿por qué felicidad todos los días? Es que no estoy diciendo días de día a noche. Estoy diciendo días D-I-A-Z. ¿Verdad? De Díaz, tu apellido. Tabito o Gustavo Díaz. ¿Verdad? Y tenés este lema. O sea, desde que te conozco lo tenés. Desde que lo conozco lo tenés. Felicidad todos los días. ¿Verdad? Y contame, ¿qué significa para vos este lema? O sea, de verdad, para que haya durado ya 6 años o antes, porque de seguro ya lo tenías desde antes. Creo en el 2009, creo yo. Ajá. Y alguien me hizo una pregunta. Ajá. Acabamos, no sé si esa película, no sé, pero después Ajá. creo que vi la película y la relacioné, pero no. La cuestión es de que nos hicimos la pregunta si tu vida tuviera un nombre, ¿verdad? Si tu vida fuera un libro, si tu vida fuera una película, ¿cómo se Ajá. llamaría? ¿Verdad? Sí. Y Ajá. fue como, Interesante. ¿qué es lo que me ha marcado más? ¿Qué es lo Ajá. que he aprendido más? ¿Y qué es lo que valoro más en mi vida? Y como te decía, fue ese aprender a disfrutar la vida, ¿verdad? Cada Ajá. etapa, lo bueno y lo malo, Y lo ¿verdad? malo. También lo malo. Lo malo también se Sí. puede disfrutar Sí. y se puede aprender mucho de los momentos malos, ¿verdad? Y cuando tenés esa confianza de que esa temporada no va a durar, sea buena o Ujú. sea mala, esa temporada va a pasar, ¿verdad? Y Sí. te queda nada más lo que aprendiste de esa temporada Totalmente. y lo que aprovechaste de esa temporada. Y ahí salió la idea, ¿verdad? De ser feliz Sí. siempre, ¿verdad? Todos los días. Sonríe Ajá. siempre, decía yo antes, Ajá. sonríe siempre. Pero después me di cuenta Ajá. que no era trataba de sonreír nada más por sonreír, sino de ser feliz, y disfrutar todos los días. Y Sí. obviamente quedó perfecto porque mi apellido era Díaz, ¿verdad? Entonces, Ajá. entonces Aprovecha. y Ajá. a eso se le sumó una tía que siempre dice que hay días buenos y días malos, ¿verdad? Pero siempre con Z, entonces yo quiero ser de los días buenos, ¿verdad? Eh, Totalmente. y sí, Ajá. ¿verdad? Si te preguntas, por ejemplo, a vos, te voy a hacer la pregunta, pero tal vez no la respondas en el Ajá. podcast, déjala para otro Ajá. tema de podcast. Ok. Ok. Pero si tu vida tuviera, si tu vida fuera una película, o si tu vida fuera un Ajá. libro, ¿cómo se llamaría? ¿Verdad? ¿Qué estaría viendo la gente? Y Sí, eso es excelente. lo que tenés que compartir con los demás, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que Dios quiere que también compartas y que enseñes, ¿verdad? No, sí, totalmente. Interesante. O sea, nace como una mezcla de experiencias, una mezcla de coincidencias por tu apellido, eh, por tu tía también, que dice que hay días buenos y días malos. Imagino que por ser tía conoce los chismes de todos. Eh, entonces, sí, pero qué interesante. O sea, de verdad, gracias, oíste, por haber estado acá, por tu tiempo. Gracias a vos, a ustedes por invitarme. O sea, en el producto final van a ver un podcast perfecto, pero aquí hubo fallas, aquí hubo Y un de par eso de se fallas trata. y sí, se trata de El podcast es intentar eso ser que pasa entre feliz. un corte y otro. Esa es la No, vida de real, o verdad, sea, gracias por invitarme y gracias por esto que están haciendo. De verdad que yo escuché el primer podcast y me lo disfruté y aprendí un ajá, montón. Y sé que de esto van a salir buenos temas y sigan adelante, ¿verdad? Así aprendemos todos. Me gusta. gracias, no, gracias a ti, ¿oíste? Gracias a los que nos están viendo, gracias a ti y a los futuros invitados que vamos a tener. Espérenlo, creo que va a estar muy, muy bueno. Me decían por ahí que 2 horas para un podcast era mucho, que 1 hora era mucho, y es mentira, o sea, es mentira, o sea, Se en un pasa súper ratito, rápido. ajá, para grabar y para escucharlo también se pasa rápido, entonces creo que estamos haciendo algo interesante, gracias, ¿viste? De nuevo, muchas, muchas gracias. Súper. Y espero verlos otra vez que me inviten. Totalmente, de aquí de algún tiempo va a haber alguna otra actividad en la que nos convenga platicar con el sabio Tavo y con el Ah, alegre ya. Tavo que todo el tiempo está sonriendo. Entonces vamos a estar ahí platicando.
Pues bueno, suscríbanse, comenten, eh, Les voy a compártanlo con un presentar a amigo Juan Daniel, que lo pueda necesitar. Y, porque ok, está ok. despierto. Oh, Dios mío. Dios mío, hay un bebé en mi podcast. El primer bebé en el podcast. El invitado más joven del podcast. Todos los que me están viendo y que van a decir que lo estoy cargando mal, es hora que se miren acá, ¿no? Ánimo, bebé, sé despertaste. feliz a pesar de que te carguen mal. Se acaba de no despertar y quería saludar, míratelo. Hola, Josué. Qué lindo, Dios mío. Es el invitado más joven que hay y que probablemente va a haber en este podcast. ¿Cuánto tiene? Menos de un mes, ¿verdad? No, un mes ya, un mes y una semana. Un mes, cabalito. Ok. Felicidades. Pues bueno, aquí lo dejamos. Gracias por presentarnos a tu bebé que es idéntico a vos. Yo lo veo idéntico, o sea, pueden comentar a quién se parecen, no sé. Aunque Daniela todavía no la han conocido, pero va a estar aquí próximamente, porque ya, pues bueno, aquí lo dejamos. Gracias por suscribirse, gracias por comentar. Compártanlo con un amigo que sepan que les pueda gustar y pues nos vemos a la próxima. Chao.